Aquí, por ejemplo, en México no se habla de violencia de género, se habla de violencia doméstica. Claro. Y eso es un problema, Claro. porque se niega la situación de vulnerabilidad de las mujeres. Cuando una mujer vive íntegramente del salario de un hombre, decir me voy con mis hijos a otro lugar es imposible porque ella y sus hijos se mueren de hambre. Entonces, sí es violencia doméstica, sí, la mayoría de la violencia de género es violencia doméstica, pero hay un agravante más, ¿no? O sea, Claro. y hay que ver que hay una cuestión de género, o sea, se golpea a las mujeres por ser mujeres, porque están en un eslabón más por debajo del hombre y eso a los hombres les da derecho a hacer lo que les dé la gana. Y yo En el caso al contrario, no es así. y Juan Carlos, también a Santi y a Alberto, ¿no? Vosotros, desde que vivís en México, yo sé que ya lleváis unos años, unos más que otros, pero si habéis visto que aquí hay más machismo que en España, o si lo habéis notado, ¿no? Sí, Algo sí, así, bastante pero más. bastante sí. Sí, sí lo habéis notado. Sí, O sea, definitivamente sí Mm, hay mucho más, pero digo, también yo ya tengo, y como bien has comentado, ya tengo ya bastantes años aquí en México y yo en lo personal sí he notado que ha cambiado mucho esta situación. O sea, sí está, a pesar de lo que comenta Elena, yo siento que sí ha habido una mejoría muy lenta y no en todos los niveles ni como debería de ser, pero sí está habiendo una leve mejoría de cuando yo llegué aquí a México a hoy en día. Todavía se dan los casos, como comenta Elena, de la violencia económica, de que el hombre es el que tiene que proveer y tal, pero se va corrigiendo. O sea, estoy notando más que nada en la gente joven, obviamente, estoy notando ya una apertura mayor por parte de que ya las mujeres pues controlan un poquito más la economía doméstica, tienen más libertad para poder salir con sus amigas, al cine o así, ¿no? Y trabajar, cosa que antes pues lo que había mucho era que las mujeres que trabajaban eran exclusivamente las jóvenes en lo que se casaban, mientras se casaban, y ya las mayores porque se habían quedado viudas o divorciadas o separadas y necesitaban trabajar para poder sustentarse, ¿no? Económicamente a ellas y a sus hijos. Hoy Pero de todavía se todo, da mucho eso, sin embargo también hay muchas mujeres que estando casadas y teniendo hijos siguen trabajando trabajan. día a día y salen todo el día pues, para contribuir a la economía familiar, cosa que antes no era tanto. Y digo, yo he notado el cambio, yo sí he notado el cambio de cuando llegué a hoy. hombre, una cosa, porque además es un tema que a mí, por lo que trabajo, me obsesiona especialmente, y es que entre las mujeres con hijos menores de 2 años, es decir, mamás que tienen bebés, solo el 10% está activa. Es decir, la mujer sigue dejando de trabajar para cuidar a sus hijos en México. O sea, solo un 10%. Y lo he mirado en diferentes bases de datos, en la encuesta nacional de salud desde 2012, en la encuesta de evaluación rural, en la ENADIT, bueno, Sí. es algo que es un tema que me obsesiona Sí, digo, y que lo voy digo no, buscando. no dudo de eso, pero digo, yo estoy seguro de que hace 20 años, en lugar de ser el 10% era el Sí, 5% o O sí, el no, uno no, por ciento trabajaba de muchas que menos, falta sí, sí. mucho, mucho, mucho por hacer, sí, pero Empezaron de a que sí trabajar en los sí años 80 sí las está mujeres mejorando. en México. O pero sea, y pensáis que también aparte de esa evolución que está teniendo la juventud, ¿no? Pero también en la parte femenina, es decir, el no ser tan conformistas también lo estáis viendo. O sea, yo creo que a lo mejor las mujeres un poquito de otra generación, de hace 20 o 30 años, son más conformistas, entre comillas, muy entrecomillado, con la situación de la violencia doméstica, a las chicas de hoy en día, que también ellas son, o sea, tapan menos, es decir, pues oye, este hombre no soy yo su propiedad, o mi novio, no, yo soy yo, y yo, porque también, como bien decís, hay más independencia económica, ¿no? uh-huh. Sí, sí, también lo habéis Sí, notado en la mujer, ¿verdad? sí, porque además la mujer tiene más estudios, ya no está mal visto que trabajen, ya no está tan penalizado socialmente el divorcio. Ujú. Sí, que esa es Entonces, otra. ¿para qué vas a aguantar un tío que viene borracho todos los días a darte palizas a casa? Cuando tienes opciones. Hace 50 años esas opciones no existían. Entonces, obviamente, las mujeres, muchas mujeres, están viendo que, bueno, que tienen opciones. No todas las tienen. No todas tienen esas opciones y en la mayoría de los casos
Abandonar a un marido maltratador implica bajar drásticamente el nivel de vida y eso tampoco les interesa. Porque bueno, luego hay otra violencia, ¿no? Que es la violencia que ejercen los exmaridos a mujeres divorciadas a través de los hijos. O sea, ese es otro tema que yo estoy viendo en gente cercana, mexicanas, y es muy fuerte, ¿no? Cómo se maneja ese nivel. Pero bueno, estaríamos hablando de algo mucho más complejo todavía. Claro, más complejo. Mira, bueno, aquí... a través de los hijos y a través de nuevas parejas, porque sí me ha tocado gente de que no soporta que su exmujer tenga una nueva pareja. O sea, sí, no, eso es abominable. impensable. O sea, él puede haberse acostado con medio México, que no pasa nada. Ahora, la mujer tiene novio formal y ya lo quieren matar. Hace 10 años que estás divorciado, déjala que haga su vida, ¿no? No. Es de él. Y va a ser siempre de él, aunque ya no sean pareja. Sí, exactamente. Y es su vida y no tienes ni por qué ni siquiera cuestionar nada. No, sí, la verdad... No solamente lo hacen, sino que se lo quieren controlar. La verdad que yo creo que tendríamos que intentar poco a poco, en la medida que nosotros podamos, ayudar, ¿no?, a abrir los ojos. Aquí en Monterrey, y creo que ya está también en México, que de hecho tengo pendiente una entrevista con una de las directoras. Hay una asociación, es una AC que se llama Alternativas Pacíficas, que se fundó en mayo del 96 con el objetivo de brindar atención multidisciplinaria, psicológica, asesoría legal, trabajo social, gestiones sociales, atención a la salud y educación para la paz a las mujeres y a sus hijos e hijas que se encuentren en situación de violencia familiar y sexual. Bueno, pues esta asociación ha ido creciendo muchísimo y la verdad es que tiene casas de acogidas, es una alternativa, nunca mejor dicho, pues su nombre lo indica, una alternativa pacífica a la salida a las mujeres y a los hijos de esta mujer a incorporarse a la vida social. Hay casas, les buscan trabajo, los escolarizan a los críos. Entonces es un poco lo que se viene haciendo desde hace tiempo en otros países de Europa o en España, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Y entonces desde aquí quiero mandar una que he escuchado y he estado en alguna ocasión con ellos, y la verdad que es encomiable la labor que hacen, el trabajo que hace. Y bueno, sería muy duro contar casos que nos han contado de cómo sucede, ¿no?, la violencia. Y bueno, son cosas totalmente fuera de toda lógica del ser humano, ¿no?, de cómo puede pasar estas cosas en pleno siglo XXI. Alberto, no sé si tú tienes, desde que llegaste a México, alguna familia, algún conocido, algún que haya tenido aquí en México así estos problemas de violencia, que conoces de cerca. Pues mejor que no, pero digo, sí. Tanto como, o sea, es que yo creo que le ha dado en el clavo en varias ocasiones, pero sobre todo en un tema que hay varios tipos de violencia hacia la mujer. No solamente es la física, sino también la psicológica, la económica, etcétera, etcétera. Y sí, conozco casos de ese tipo. Pero es que, como ya se ha dicho antes, la violencia a la mujer está relacionada, es una parte más de la violencia realizada que hay en el país. Es decir, lo que pasa es que ahora se está tratando de desligarla. Es decir, se tiene asumido que en México hay violencia y la violencia a la mujer es parte de esa violencia generalizada. Okay, claro. Pero eso es un error, es decir, hay que diferenciar. Como decía Elena, claro, en México mueren más hombres que mujeres, por supuesto, pero es que se matan entre ellos. Los cárteles, no sé qué, los no sé cuántos, pues se matan entre ellos, pero hay que desligar esa violencia generalizada de la violencia concreta que se produce hacia la mujer. Y en general yo creo que es un tema de educación. Aquí no hay, yo veo una falta muy grande de valores.
entre las personas, ¿no? Es decir, no se tiene sentido de la responsabilidad, dejas a una mujer embarazada y pues bueno, pues ha quedado embarazada, adiós, muy buenas y que te vaya bien. Es decir, no se hacen responsables. No, y eso es muy típico, fíjate, eso que dices tú, yo conozco a muchas mujeres, pues volvemos a lo mismo, de un extracto que vienen de pueblo, tal. Oye, es que vienen de las grandes ciudades y rápidamente se quedan embarazadas porque salen con novios, o se echan un novio, se quedan embarazadas y al final pues no forman una familia, sino que la mujer, la pobre, se queda ahí con los niños o el niño y finalmente, que casi es mejor, ¿no? Porque si va a recibir maltrato es mejor estar solo que mal acompañado, como decía el dicho, ¿no? Pero sí es cierto que hay muy poca responsabilidad. Ahora, luego también hay casos en los que hay mujeres que, pues, basadas en ese mismo machismo, tienen un hijo con un hombre. Luego resulta que a los 2 o 3 años tienen otro hijo con otro hombre. Y a los 2 o 3 años tienen otro hijo con otro tercer hombre y siguen diciendo, no, es que yo no me quiero operar porque algún día voy a encontrar el hombre de mi vida y ese hombre pues va a querer que yo le dé un hijo. Oye, pues ya tienes 3, o sea, no es de que él, si te tiene que aceptar, te tiene que aceptar con los hijos que tienes, no es de que, si es tu decisión el tener más hijos, pero no basado en esa idea de que a lo mejor ese hombre va a querer un hijo, no porque tú así lo decidas o no lo decidas, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que tú dices... No, de esos casos yo conozco, es decir, es que, y además, mira, la evolución, el respeto hacia la mujer en las grandes ciudades puede estar cambiando, aunque ha saltado la alerta en el Estado de México. Pero esa evolución de independencia de la mujer en las grandes ciudades o medianas ciudades puede haber cambiado, pero en las zonas rurales es tremendo. O sea, lo que pasa es que yo creo... Hace poco me comentaba Alejandra un dicho que hay por aquí de que si no me pega no me quiere. Así lo dicen, ¿no? Es decir, si no me pega no me quiere. Entonces tienen asumido ese rol. Parte de mi tesis es sobre la autonomía de la mujer rural y efectivamente, como dice Alberto, ¿no? O sea, si podemos cuestionar la situación de la mujer en ciudades como, bueno, bastante limitada todavía, en el caso de la mujer rural no tienen ningún tipo de libertad, o sea, están todavía muy subyugadas a los maridos en todo sentido, no salen de casa, o sea, no directamente no salen, o sea, la situación está a años luz de lo que podemos estar viviendo en España, no podemos compararlo, o sea, pedir permiso para absolutamente todo, no tener libertad para nada. Luego tienen libertad en otros ámbitos, ¿no? Tienen más libertad en el cuidado de los hijos, pero la autonomía es minúscula, o sea, nada, hasta el punto de que, bueno, las mujeres, por ejemplo, beneficiarias del programa Prospera, creo que se llama ahora, ellas reciben el dinero y tal y como se lo reciben, el marido llega y se los lleva, ¿no? Se lo va a gastar en bebidas. Eso todavía se da mucho en las zonas rurales de México, que ni siquiera pueden gestionar el dinero que se les proporciona para ella y para sus hijos. O sea, hasta ese punto es terrible. No, y es un poco lo que estábamos hablando. Yo creo que la violencia de género va muy ligada a la violencia que, por desgracia, a veces sufre este país en general. Y como decía Alberto, realmente hay que separarla, pero al final yo creo que las autoridades o las personas responsables de esto, al final, pues creo que lo meten todo en el mismo saco y son violencias totalmente muy distintas, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo creo que habría que tener muy en cuenta que, basándonos en un principio de educación, que antes ahí lo que leía de la Organización Mundial de la Salud, donde bien decía que bueno, pues entre los factores asociados figuran ese nivel bajo de instrucción. Si el niño de pequeño ha visto escenas, pues es lo mismo, es el pescado que se muerde la cola. Si yo veo que mi padre pega a mi madre, pues yo cuando tenga 20 años y tenga la novia, pues lo veré tan normal. Digo, si estoy en un ámbito rural, veré tan normal que, bueno, pues es como una cuesta que tengo que hacer, porque es lo que yo he visto, porque probablemente mi padre lo haya visto de su padre, ¿no? Y entonces, sí hay que intentar, yo creo, concienciar
a la sociedad y sobre todo la educación.